Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un resumen súper útil, creo yo, de los puntos clave de hidrografía. Corresponde a la semana 6 del curso de Geografía del Centro Pre de la San Marcos, ciclo 2025. Así es. Vamos a darle una mirada a los conceptos básicos sobre las aguas de Perú, tanto continentales como las marinas. Trataremos de hacerlo bien claro, bien directo. Perfecto. Empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es exactamente la hidrografía? A veces como que se mezcla con el término hidrósfera. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta para arrancar. Mira, la hidrografía es la ciencia que se enfoca en describir, en estudiar las masas de agua que están sobre los continentes. O sea, ríos, lagos, glaciares. Eso. Ya. En cambio, la hidrósfera es el concepto global. Es todo el conjunto de agua del planeta, en cualquier forma, líquida, sólida, gaseosa, y en cualquier lugar, océanos, ríos, bajo tierra, en el aire, todo. Entendido, clarísimo. Y bueno, ¿cómo se reparte toda esa agua en el planeta? Porque siempre escuchamos que el agua dulce es muy poquita, ¿no? Es verdad. Imagínate toda el agua de la Tierra como si fuera un 100%. Bueno, un enorme 97% es agua salada, la de los océanos. ¡Wow! Nos queda solo un 3% de agua dulce. Y acá viene lo interesante, o lo preocupante, según como lo veas. De ese poquito, de ese 3%, casi el 69% está congelado. ¿Congelado? Sí, en glaciares, en los polos, lo que llamamos aguas criogénicas. Y otro 30% de ese 3% está bajo tierra. Son los acuíferos, los mantos freáticos. Espera, ¿me estás diciendo que el agua dulce que vemos, la de los ríos, los lagos, es apenas el 1% de ese 3% inicial? Es casi nada. Exactamente. Alrededor de ese 1% nada más del agua dulce está en la superficie, como aguas lóticas, que son los ríos que corren, y las lénticas, lagos, lagunas, aguas más quietas, o como vapor de agua en la atmósfera. Uf, Esto resalta porque es tan importante cuidar esa mínima parte visible, ¿no? Es vital para todo. qué dato revelador. Bueno, ahora, hablemos de cómo se organizan los ríos. Se oye hablar de vertientes, de cuencas. ¿Qué son exactamente? Ok, una vertiente hidrográfica es como una gran región, ¿sí? Agrupa a varias cuencas hidrográficas cuyos ríos van a dar todos al mismo sitio final. Puede ser un océano o un lago muy grande. Ajá. Y la unidad más chiquita, la básica dentro de la vertiente, es la cuenca. La cuenca es toda el área de terreno que cuando llueve, junta el agua y la dirige hacia un solo río principal, como un embudo natural. Entiendo. ¿Y el río como tal? El río es esa corriente de agua que fluye, claro. Tiene sus partes, donde nace, la naciente, donde termina, la desembocadura, el camino que sigue, que es el curso, el caminito por donde va el agua, el cauce. Claro. Y dos características clave. El caudal, que es cuánta agua lleva, el volumen, y el régimen, que es cómo cambia ese volumen a lo largo del año. Perfecto. Ahora sí, apliquemos esto a Perú. Tenemos 3 grandes vertientes, ¿cierto? Empecemos por la del Pacífico, la que nos toca más de cerca en la costa. Exacto. La vertiente del Pacífico. Los ríos nacen todos en la cordillera occidental de los Andes. Como la cordillera está relativamente cerca del mar. Sí, la distancia es corta. Exacto. Entonces, los cursos de los ríos son cortos en general, y su régimen es muy irregular. O sea, en verano, con las lluvias en la sierra, traen muchísima agua, a veces causan huaicos. Uf, sí. Pero el resto del año bajan un montón, algunos casi se secan. La mayoría son exorreicos, si llegan al mar, como el Rímac, vital para Lima, o el Santa, que es el más caudaloso de esta vertiente. Pero ojo, hay excepciones como el río Ica, que es arreico, ¿Arreico? ¿Qué significa? que sus aguas se infiltran o se evaporan antes de llegar al mar. Se pierden en el desierto, digamos. Ya veo, entonces cortos, irregulares, con caudales muy cambiantes. Y la vertiente del Amazonas, me imagino que es la otra cara de la moneda. Totalmente. Es gigante. Sus ríos nacen más al interior, en los nudos de Pasco y Vilcanota. Tienen que recorrer toda la selva baja. Un camino larguísimo. Larguísimo. Por eso sus cursos son muy largos. Y su régimen es mucho más regular, más estable durante el año. El caudal es enorme, constante. Y son navegables en buena parte.
son como las carreteras de la Amazonía. Es una cuenca exorreica también, pero desemboca en el Atlántico. Claro. Aquí se forma el río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Oficialmente por la unión del Marañón y el Ucayali. Aunque si buscas el origen más lejano, está en Arequipa, en una quebradita llamada Apacheta, en el nevado Quehuisha. Qué interesante ese dato del origen. Y nos queda la tercera, la del Titicaca. ¿Qué la hace especial? Lo principal es que es una cuenca endorreica. Endorreica. Sí, significa que es cerrada. Los ríos no van a dar al mar, desembocan todos en el lago Titicaca. Ah, ok. Nacen en las cordilleras que rodean el lago, la de Carabaya y la volcánica. Son de curso corto, como los de la costa, y su régimen también es irregular. Dependen mucho de las lluvias estacionales. El río Ramis es el más largo, el más importante de los que llegan al lago. Y un dato curioso, el único río que sale del Titicaca es el Desaguadero, que se va hacia Bolivia, al lago Popó. ¿Qué diversidad hídrica tenemos, realmente? Bueno, hacemos aquí una pequeña pausa para recordarles algo importante. Si quieren repasar visualmente todo esto, con un esquema bien claro, y además tener las notas completas de este tema, pueden encontrar un mapa mental detallado y la clase completa para descargar, totalmente gratis. Revisen la descripción o las notas de este resumen. Y bueno, ya que están por ahí, consideren suscribirse para que no se pierdan los próximos repasos clave como este. Muy bien. Retomamos entonces. Ahora nos vamos al mar. Hablemos del mar peruano, nuestro mar de Grau. ¿Qué lo define principalmente? Bueno, es la parte del Océano Pacífico que está bajo soberanía peruana. Son las famosas 200 millas marinas desde la costa. Una característica clave es que no es uniforme. Tiene como dos grandes zonas. Zonas. Sí, una región norte que tiene aguas más bien cálidas, por la influencia de corrientes ecuatoriales, y la región centro-sur, que es la más extensa y es predominantemente fría. Y esa frialdad es súper importante. Y esa frialdad por la corriente peruana, la de Humboldt. Principalmente, sí. La corriente peruana o de Humboldt es una corriente de aguas muy frías que va de sur a norte, pegadita a la costa. Esto afecta el clima, claro, y también le da ese color medio verdoso al mar. Verdoso. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de plancton de vida microscópica, fitoplancton sobre todo. Y bueno, también está la otra corriente importante, la corriente del Niño, que es cálida y viene del norte hacia el sur. Normalmente es débil, pero cuando se intensifica, en años anómalos, causa tremendos cambios. Claro, el Niño. Pero siempre se destaca la riqueza del mar peruano. Si el agua es tan fría en la zona central y sur, ¿por qué hay tanta vida? Suena un poco raro, ¿no? Excelente punto. Parece contradictorio, pero no lo es. La clave está en un fenómeno llamado afloramiento. Afloramiento. Exacto. Los vientos alisios, que soplan constantes desde el sureste, paralelos a la costa, empujan el agua de la superficie mar adentro. Y para llenar ese espacio, sube agua desde las profundidades. Ajá. Y esa agua profunda es muy fría, ¿sí? Pero viene cargadísima de nutrientes, nitratos, fosfatos, silicatos, que se han acumulado en el fondo. Al subir a la superficie, donde hay luz solar, esos nutrientes son como un fertilizante súper potente para el fitoplancton. Ah, ahora entiendo. ¿El fitoplancton explota, digamos? Exacto. Y como el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia marina, pues alimenta al zooplancton, a los peces pequeños como la anchoveta, estos a peces más grandes, aves marinas, mamíferos. Es la base de nuestra gigantesca riqueza pesquera. ¡Qué maravilla de fenómeno! Ahora sí, todo encaja. Para ir cerrando, toquemos el tema de los glaciares y la gestión del agua. Sí, los glaciares andinos. Esas masas de hielo que tenemos por encima de los 5.000 metros son reservas de agua dulce importantísimas. Reservas estratégicas, diría yo. Totalmente. Alimentan los ríos, sobre todo en la época seca, cuando no llueve. Pero la mala noticia, que ya no es tan tanticia, es que están retrocediendo muy rápido por el calentamiento global. Perú ha perdido más de la mitad de su superficie glaciar en las últimas décadas. Es muy grave. Una situación súper preocupante. Y eso seguro que nos obliga a pensar en cómo manejamos el agua, ¿no? Directamente. Por eso es tan importante hablar de manejo de cuencas. No es solo gestionar el agua, sino administrar todo el territorio de la cuenca,
el agua, el suelo, los bosques, las actividades humanas, de una forma integral, pensando en el futuro, en la sustentabilidad. Y eso se conecta directamente con la gestión de riesgos, imagino. Van de la mano. La gestión de riesgos es fundamental, sobre todo en un país como el nuestro. Busca anticiparnos a los desastres que pueden ocurrir en las cuencas. Como los huaicos, las inundaciones. Exactamente. Cosas que pasan mucho con ríos de régimen irregular como los de la costa. Entonces, la gestión de riesgos implica planificar mejor dónde se construye, el ordenamiento territorial, quizás reubicar viviendas que están en zonas de peligro. Claro. También hacer obras para proteger, como defensas ribereñas, estabilizar taludes, limpiar los cauces de los ríos para que el agua fluya mejor. Es prepararse, reducir la vulnerabilidad de la gente y de la infraestructura. Muy claro. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo. Repasamos qué es la hidrografía, cómo se distribuye el agua, las características únicas de nuestras 3 vertientes, la dinámica y riqueza del Mar de Grau con su afloramiento y la importancia crítica de los glaciares y de gestionar bien nuestras cuencas y los riesgos asociados. Sí, un buen panorama general. Y quizás queda flotando una reflexión final, ¿no? Viendo toda esta dinámica del agua en Perú, la costa con agua irregular, la Amazonía con muchísima agua pero lejos de las grandes ciudades, los glaciares que se nos derriten, ¿qué estrategias tenemos que priorizar, cada uno y como país, para asegurar que las futuras generaciones tengan agua? Agua suficiente y de buena calidad. Una pregunta fundamental para llevarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen concentrado. Esperamos de verdad que les sea de mucha utilidad para su preparación. Los esperamos en las próximas entregas con más temas clave del curso. Hasta pronto.